buenos días. Mi nombre es Alma Yesenia Peña Hernández y esto es Café con Derecho, tu cita legal con shot extra de aprendizaje jurídico. Esta es la mañana del jueves 5 de febrero y me da mucho gusto compartir con ustedes la emisión del capítulo número 64 de este placer que tenemos por tomar cafecito, por hablar de temas de derecho entre amigas, entre amigos y también de siempre por contar con invitados y invitadas especiales, como lo es hoy, que estoy muy contenta y muy orgullosa de que me acompañe nuestra querida y adorada Carla Pratt, quien, como todos ustedes saben, no necesita mayor presentación, es muy conocida por todos, pero pues bueno, es una académica y abogada especialista en materia penal en México y que esta mañana compartiremos, además del gusto de tomar cafecito en la colección de tazas favoritas que ahora Carla nos contará, también un tema muy interesante que es el de el derecho a no ser juzgado con pruebas ilícitas. Pero tranquilos, ahorita entramos que si las pruebas ilícitas y esas cosas más intensas. Por ahora, Carla, bienvenida siempre, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Alma. Gracias a ti por invitarme en una segunda ocasión ya a tu programa. Me encanta poder compartir, hablar de estos temas. Para mí siempre será un honor que me inviten. Y pues nada, encantada, lista para platicar de un tema, además creo que muy fino, donde veo que hay muchas dudas en la práctica, muchos mitos, que si los particulares podemos generar prueba ilícita, que si la prueba ilícita se generó violentando derechos humanos de una tercera persona, entonces no importa y se queda en el proceso, que si se pueden plantear o no incidencias de nulidad en juicio, etcétera. Creo que hay muchos mitos, diría yo, en este tópico, así es que encantada de saludarte a distancia y muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Es un enorme honor para mí. Muchas gracias, Carla. Siempre que así lo desees, Café con Derecho es tu casa y aquí puedes volver siempre. Además, les he contado a las y los invitados que de pronto, justo cuando surge un caso mediático o cuando, sabes, Carla, yo también te veo en Facebook y los viernes nos infartamos cuando leemos un criterio, ¿no? Que dices, ¿y esto qué? Entonces, justo para el lunes que sigue podríamos estarnos preparando ese cafecito con derecho para discutir de pronto algunas cuestiones, así que bienvenida siempre. Y pues Gracias. bueno, antes también es necesario saber que si estás tomando cafecito en esta ocasión, qué le pediste al chef por allá, creo que está Mía por ahí, ¿no? ¿Qué preparó en la cocina? La vi pasar hace un ratito, ella preparó el café o qué onda. No, bueno, les voy a platicar qué estoy tomando. Yo soy, ya te había platicado, muy de café con ponerle cositas, ¿no? Sé que hay gente que toma el café como muy virgen. Yo soy la típica que le echa, que es, además de que le eche algo dulce, jarabitos. La verdad es que no sé qué me tocó jarabito hoy porque tengo que presumir que mi amor me hizo el café. Creo que también conocen muchos de ustedes al juez en retiro Eduardo Soria, que voy a confesar que es el que es el super barista de la casa. Hace unos cafés asazazazos, pero siempre me toca sorpresas. Y es que no lo he probado, no sé qué me tocó jarabe hoy. Y la taza que por ahí me están preguntando, soy súper coleccionista de estas tazas que me encanta, que siempre son de la ciudad de donde visitas. Y esta taza me la acabo de traer de Perú. Nos invitaron por allá a dar una conferencia hace 2 meses y pues aproveché y me traje ahora taza de Perú, así es que con mucho cariño, tomando café. No sé, vamos a ver de qué trae jarabe el día de hoy. Ahorita va a ser sorpresa. Muy bien, ahorita que le vayas dando los primeros sorbitos, a ver, todos acompañamos a Carla, por favor, con nuestra taza, con nuestro cafecito, vamos a decir salud. Para el frito, que por lo menos en algunas partes del país está súper intenso. Está tremendo. Tengo que presumirte, Carla, ya sabes, como buena chiapaneca, y porque aquí hay mucho auditorio de Chiapas, ayer amanecieron a 1 grado. En las madrugadas ya estamos a -0, 3 grados, una cosa así. Entonces, ahora que regrese a San Cris, se va a poner muy bueno esto de los pingüinos y los osos polares a un lado. Qué rico. Y además, muchos Oye, saludos a Chiapas. Yo siempre les presumo que mi abuelo era chapaneco, así es que tengo ciertas raíces chapanecas y hermosísimas tierras y hermosísima gente. Un abrazo hasta Chiapas. gracias. Cuando quieras volver también por allá, seguramente los recibiremos al doctor Eduardo y a ti también en grande. Y luego que se pueda, vamos a cotorrear al doctor también de que no solo hace buenas resoluciones, sino buenos cafés. Uy, hace unos cafezazos, de verdad, ¿eh? Mis respetos.
Qué bueno. Ahorita nos vas contando también sobre ese cafecito sorbo a sorbo. Muchas gracias a quienes están acompañándonos en Facebook también, conectados desde ahí, en TikTok, en todas las redes sociales. Ayúdanos a compartir esta transmisión porque como todos ustedes saben, pues Café con Derecho es gratuito. Y solamente es posible gracias a que ustedes compartan la misión de tomar café y de compartir los temas de derecho. Entonces, en la medida en la que lleguemos a más rinconcitos, ¿no? A más personas, pues este proyecto nos da mayor satisfacción. Y pues bueno, Carla y todos ustedes saben, a mí también me encanta el tema de las pruebas. Soy apasionada de estudiar el tema de las pruebas. Y a mí, ¿sabes qué me preocupa? Am, a tantos años también ya de implementación de sistema, de reforma en derechos humanos, de tener cada vez pues, más protocolos, más manuales, se supone que más herramientas normativas, de que se supone también deberíamos de tener más y mejor experiencia, tanto fiscalías como quienes litigamos, seguimos hablando tanto de prueba ilícita. Y creo que ahí podríamos iniciar con esta preocupación de, no, me parece que no debería de ser una constante de los casos, ¿no? O sea, si por ejemplo, terminando el programa, Carla Pratt va a su despacho, se sienta en el escritorio y por ejemplo tiene, que no es el número, ¿no? Pero si por ejemplo tiene 10 casos sobre la mesa, no debería Carla esperar o buscarle pruebas ilícitas a cada caso, ¿no? Porque eso quiere decir que estamos fallando un buen en el sistema, ¿no crees, Carla? Totalmente, creo que tomas un punto esencial. Llevamos cuántos años ya trabajando el sistema acusatorio, que además aquí hay que decirlo, esto ni siquiera es nuevo, ¿no? El tema, por ejemplo, de cómo se debe de ejecutar un cateo, no es nuevo. El tema de que el policía no le puede recabar una entrevista directamente a una persona detenida, el tema de que el policía no puede llegar de la nada y revisarle el teléfono celular, no son cosas nuevas. Y creo que tocas un punto fundamental. Esto debería de ser algo excepcional en las carpetas de investigación. Y no quiero decir en audiencia, porque ahí me gustaría hacer otro comentario, sino en las carpetas de investigación. ¿Y cuál es el problema? Algo que yo digo es que como defensores, cuando revisamos una carpeta de investigación, desafortunadamente, si la revisamos minuciosamente en un enormisísimo número de casos, yo diría en un porcentaje altísimo, acercándome quizá a un 80, 85, 90%, las carpetas tienen prueba ilícita. Y eso, como bien lo dice, significa una cosa muy sencilla, que seguimos sin saber investigar. Y claro, creo que el segundo problema es que los defensores, en general los abogados, porque ya llegaremos seguramente allá, todos podemos generar prueba ilícita, no la detectamos. A mí me impacta cómo, por ejemplo, cuando tomo defensas ya para intermedia o lo que es más complejo para juicio, revisas la carpeta y dices, esto es ilícito, esto es ilícito, esto es ilícito, ¿por qué la defensa anterior no lo veo, no lo planteó, no hizo algo al respecto? Están plagadas las carpetas de investigación de prueba ilícita y el segundo enorme problema es que los abogados no lo estamos detectando. Ejemplo, los cateos. Los cateos es verdaderamente alarmante. Yo estoy segura que si revisáramos a la luz del tema de ilicitud los cateos, fácilmente detectaríamos que en un 85-90% de casos o hasta más, los cateos son ilícitos. Y como bien lo dices, es que esto ya no debería de existir, debería de ser rarísimo que revises una carpeta y te encuentres prueba ilícita, pero es al revés. Si la revisas a conciencia, están plagadas de prueba ilícita. Y esto nos lleva a una conclusión. Creo que tú has sido muy clara al respecto. Seguimos sin saber investigar. Y eso es muy delicado en este país. Sí, sí, tremendamente. Fíjate que justo hace unos días me reunía con unos amigos que litigan mucho en Ciudad de México y hablamos también de todos los errores que se están cometiendo en los cateos, ¿no? Y luego pues del seguimiento de estos asuntos. Y fíjese en esta frase, porque luego, ay, alma y sus irreverencias. Bueno, pero es para que riamos un poco. Le pregunto a mis amigos, oigan, y cuando ustedes notan así como mucha área de oportunidad en los cateos, ¿no? Que vienen mal, ¿cómo les ha ido luego? Fíjate, mi inquietud era como de saber, y cuando te los topas en juicio, ¿cómo se pone de bueno, ¿no? El contrainterrogatorio y evidenciar contradicciones y todo esto. Y me dicen, ay, Alma, aspiras a mucho. Y yo, ¿por qué? Y me dicen, porque afortunadamente, y ojo aquí, público, afortunadamente,
hemos hecho valer estas ilicitudes desde el primer momento de audiencia inicial y ya ni siquiera hemos llegado a etapas de juicio. O Sí. sea, ni siquiera eso. Entonces, por un lado, tú me comprenderás, Carla, porque somos amantes también de las técnicas de litigación y dices, yo me relamía los bigotes por ir a contrainterrogar a este policía o a estas personas, ¿no? De que hicieron esto en el cateo, yo lo quería evidenciar. Oh, no, ya no vamos a llegar hasta allá. Pero por otro lado, me parece cosa muy buena que, como tú señalabas ahorita, ¿por qué tendríamos que avanzar tantas etapas sin que nadie se haya dado cuenta de eso en un inicio y que desde un inicio sí tengamos, porque también, ojo, a personas juzgadoras que le entran al análisis y que en efecto del checklist te dicen prueba ilícita, 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 vámonos, ¿no? Y que no sean de aquellos de, se puede subsanar, ahí lo ven después, ¿no? Sí, exacto. Fíjate que creo que tocas ahí varios puntos bien importantes. Uno, el que detectemos este tema de ilicitud inmediatamente. Afortunadamente también he tenido suerte, y qué feo que diga yo suerte, pero creo que hoy, frente a la realidad que estamos viviendo en algunas partes del país, lo es, de juzgadores que resuelven conforme a derecho. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos una audiencia inicial súper interesante de una juzgadora que decretó la nulidad en audiencia inicial delito sexual, lo cual sabemos que los delitos sexuales a veces, pues pesa mucho el tema, ¿no? De tener una víctima mujer, si esa parte niña, 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 niño, adolescente, peor. Y la verdad es que aquí mis respetos, la juzgadora decretó en audiencia inicial la nulidad de 3 actos de investigación que eran inminentemente ilícitos. Y sí, en muchas ocasiones tenemos jueces que mi respeto resuelve conforme a derecho. Y si el asunto se cae, me ha tocado, por ejemplo, ahorita que hablabas de cateos, recientemente 2 cateos que de entrada yo siempre les digo, porque creo que ahí cometemos un grave error los abogados defensores, ¿no? Decimos, no, pues es que sí había narcóticos en el domicilio, sí había armas, ¿no? Pues, a ver, no. Para mí el punto medular es cómo se llegó a las armas, cómo se llegó al narcótico, cómo se llegó al hallazgo. Y nos han tocado últimamente casos donde de entrada revisen, por favor, la orden de cateo y el domicilio cateado. Y el ABC, ¿no? Revisas y resulta que las coordenadas del domicilio para el que se otorgó la orden de cateo son unas y el domicilio cateado es un domicilio totalmente diferente. O la dirección o las particularidades del domicilio te permiten ver que se otorgó la orden de cateo para un domicilio y se cateó otro. Y efectivamente hemos tenido aquí juzgadores valientes que han resuelto conforme a derecho y adiós asunto en audiencia inicial. Pero también tocabas otro punto medular. Hay ocasiones en las que desafortunadamente tú entras ya para juicio, ¿no? Y ahí es donde viene esa parte interesante que tú dices, bueno, pues llego y entonces contrainterrogatorio, que creo que las dos es algo que disfrutamos mucho en la práctica y también para enseñar. Y entonces ahí es donde viene el reto de demostrar esa violación a derechos humanos hasta juicio. Pero fíjate que yo noto ahí algo bien interesante. Los abogados no tenemos claro cómo plantear el tema de prueba ilícita en juicio. Y sigue habiendo muchos abogados que dicen, pues si es en juicio, planteas la incidencia de nulidad en juicio. Y olvidamos que ya hay un criterio de la primera sala viejísimo que establece con toda claridad y con total hermosura que la forma en la cual se debe de tratar el tema de violación a derechos humanos en juicio, porque ahí creo que ahorita me gustaría recalcar también otro error muy frecuente que me parece vemos en las audiencias y a veces hasta en las resoluciones, ya no es plantear una incidencia de nulidad, sino la primera sala fue muy clara en establecer que si llega información ilícita a juicio, lo que tenemos que hacer es demostrarlo, como tú perfectamente lo decías, ¿no? Por medio del contrainterrogatorio usualmente, si el caso te lo permite, que no es frecuente, con un tema de prueba superveniente, para que entonces se convierta en un tema de valoración. Creo que eso es bien importante resaltarlo. Si llega información ilícita a juicio, ya no es tema de una incidencia, ya lo dijo la Corte, sino es un tema de demostrarla y se convierte en un tema de valoración. Y si me permites, me gustaría agregar aquí 2 cosas. Primero, el precedente, yo diría más nuevo, que tenemos en el tema de prueba ilícita, que resuelve cosas muy finitas, el amparo directo en revisión 2926 diagonal 2022, que es de la primera sala y que para mí es de lo más nuevo que se tiene más reciente en el tema de prueba ilícita,
y que si lo revisamos con mucho detalle, encontramos ahí que nos está diciendo cosas que nos permite resolver mitos terribles que tenemos en la práctica. Por ejemplo, algo y que yo creo que a muchos de nosotros nos ha tocado vivirlo en audiencia, ¿no? La autoridad jurisdiccional te dice, no, no decreto la nulidad de esa información ilícita porque se obtuvo violentando los derechos de una tercera persona y no los derechos directamente de el imputado. Y olvidamos justo el título de esta charla. Lo que la persona tiene derecho es a ser juzgada con pruebas lícitas o a, si lo queremos ver viceversa, a no ser juzgado con pruebas ilícitas. Entonces creo que este precedente es bien interesante, resuelve muchos mitos y lo revisamos con mucho detalle y habla particularmente de ese derecho tan importante. Y lo otro que me encantaría resaltar, que quizás es el ABC, pero a veces cometemos errores en el ABC los abogados. Confundimos lo ilícito con lo ilegal. Usamos esto como si fueran sinónimos. Y para mí esa es la base de entender este derecho. Recordar que no es lo mismo hablar de ilicitud que hablar de ilegalidad y la enorme importancia ahí del artículo 97 del Código Nacional. Recordemos que la ilegalidad tiene que ver con cuestiones de forma y tiene consecuencias inmensamente distintas. Aquí estamos hablando de ilicitud, de aquello que fue obtenido violentando derechos humanos y que la regla es bien clara en nuestra Constitución. Palabras bien sencillas. ¿Cuál debe ser la consecuencia de lo ilícito? Que esa información salga del proceso, de una u otra manera, pero que salga del proceso. Y sobre de ese punto, Carla, no sé si compartes, supongo que sí, porque nos pasa mucho en clase y pasa mucho en las audiencias que nos la quieren aplicar, esa delgada línea entre lo ilegal y lo ilícito, pero me aclaro. Creo que cuando a nosotros, por nuestra teoría del caso, nos afecta eso, le llamemos, ¿no? Eso, Carla y Alma dirían, es ilícita, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? ¿No? O sea, aquí hay una violación durísima a los derechos. Y del otro lado tienes, ¿no? A la contraparte que, ay, es cuestión de forma. Ay, licenciada, esto hasta, no sé, me llama mucho la atención cuando dicen, ¿se puede subsanar? Y yo así de, ¿cómo van a subsanar eso, no? Y que ahí está, es nuestra respuesta, ¿no? En la academia de, tú hazte esta pregunta y sobre de eso te vas a poder identificar si es ilegal o es ilícita. Lo mismo en audiencia. Pero fíjate que yo recuerdo desde hace muchos años cuando yo estudiaba y me daban esta capacitación, alguna profesora nos decía, bueno, siempre pregúntate qué derecho fundamental está detrás, pero el problema es que siempre va a haber un derecho fundamental. Entonces, es ahí como un aprieto, porque bien dijeran a muchos de nuestros alumnos defensores, pues al final pareciera ser que todo va a ser prueba ilícita. ¿Qué tip podrías darnos ahí, ante este titubeo, ¿no? Para poder diferenciar entre una y otra. O sea, yéndonos un poquito más a la práctica. Claro, es que algo que yo les digo es que en la práctica hay ocasiones en las que es súper mega inminente, ¿no? Que tienes prueba ilícita, revientan el domicilio sin orden de cateo, sin ir siguiendo a nadie en flagrancia, ¿no? Agarra el policía y le revisa él mismo el celular a la persona, algo delicadísimo, ¿no? Torturan a alguien y ahí no hay para dónde hacerte, ¿no? Uno voltea y lo ve y uno dice, bueno, es que aquí hay violación a derechos humanos. Pero fíjate que hay casos que no son tan sencillos como tú bien lo dices y que cuando uno está revisando la carpeta de investigación, preparando tu audiencia intermedia o tu audiencia inicial, ¿no? O el juicio, dices, híjole, ¿esto es ilícito o es ilegal? Y ahorita si quieres ponemos varios ejemplos donde es interesante esta línea y nos cuesta mucho trabajo definirlo. Para mí el consejo va muy de la mano a lo que acabas de plantear, ¿no? A ver, ser objetivos, porque también aquí creo que pecamos de algo, ¿no? Los defensores a todo le queremos ver cara de ilícito y todo es, no, hay violación de derechos humanos. Y la asesoría y Ministerio Público es como, no, no, esto se puede, como bien dices, ¿no? Se sanea y ya. Y hay cosas que dices, híjole, bueno, pues ya reventaron, como decimos en la jerga, ¿no? El domicilio. O sea, ¿cómo vas a sanear eso, caramba? ¿No? La persona le recabó una declaración al imputado, el policía, recién detenido arriba de la patrulla. O sea, ¿cómo saneas eso? Pero hay cosas que no son sencillas de dilucidar
Y yo creo que te ha pasado, uno mismo está analiza y analiza diciendo, lo jalamos para el lado de lo ilícito, tenemos por dónde, o seamos honestos, esto es una cuestión de forma. Para mí la pregunta esencial es, como bien lo decías tú, si hay un tema involucrado de afectación a derechos humanos, pero sí, hay realmente una afectación a derechos humanos. Y aquí creo que uno mismo se tiene que cuestionar y volver a cuestionar, porque muchas veces, por ejemplo, bien lo decías en los cursos, cuando hablamos de prueba ilícita, ejemplo, ¿no? No hay cadena de custodia y entonces hay violación a derechos humanos. A mí me gusta mucho preguntarles cuando me toca hablar de esto en las clases, ¿a qué derecho humano? Al debido proceso. Ya Ujú. cuando uno empieza a escuchar eso, algo te dice que no está bien, porque ese es otro error bien grande que cometemos los operadores en las audiencias. Es que se violentan derechos humanos, es que se violenta el debido proceso, sí, pero ¿qué derecho, subderecho humano en específico? Y entonces creo que esa es una pregunta bien clara que nos tenemos que hacer. ¿Qué derecho humano en específico y por qué? Y déjame poner un ejemplo súper finito. A ver. Algo que vemos mucho en delincuencia organizada, ¿no? O tema de narcóticos o de armas. Resulta que ve el policía y anda caminando en la calle y se pone a hacer actos de investigación y un vecino, la típica historia que yo creo que muchos de nosotros casi podríamos recitar a la par, ¿no? Quien por temor a represalias no se identificó y quien manifestó que en esa casa de enfrente venden drogas y ve frecuentemente salir vehículos con personas armadas. Y entonces tenemos el informe de policía con esa información donde dice esto. Y se nos olvida el 217 del Código Nacional. El 217 es bien claro en establecer que toda esta información debe de estar en una entrevista por separado. ¿Y qué pasa si la persona no quiere firmar? Bueno, se tiene que establecer ahí que la persona no quiere firmar y las razones. Pero, a ver, ahí hay un tema de ilicitud o de ilegalidad. Para mí la pregunta es bien sencilla. Ok, tomas ese asunto como defensa y dices, ah, mira, este vecino ve como de esa casa salen personas armadas, sabe que ahí venden narcóticos. Ah, qué padre, voy a irlo a entrevistar, ¿no? Voy a buscarlo para entrevistarlo y que nos cuente esta información y corroborarla. Ay, pero no sé cómo se llama. Ay, pero tampoco sé dónde vive. Ni siquiera sé sus particularidades. ¿Cómo lo voy a encontrar? Y entonces eso nos permite ver que hay un tema de violación a derechos humanos, que hay un tema de ilicitud, que hay un tema donde efectivamente está afectando el derecho a una defensa adecuada, la igualdad procesal, el principio de contradicción, y eso nos permite detectar que sí estamos frente a información ilícita que violenta derechos humanos. Otro tema que se ha debatido mucho y que para mí la respuesta creo que es muy fácil, el descubrimiento probatorio. Te entregan el descubrimiento probatorio a medias, ilegalidad o ilicitud, porque mucha gente dice 337, hay un tema de forma. Muy bien, ¿y cómo vas a preparar tu audiencia? ¿Cómo vas a preparar, por ejemplo, en intermedia, si el Ministerio Público no te está entregando el descubrimiento probatorio completo? ¿Cómo vas a preparar tú qué vas a ofrecer como medios de prueba para defenderte de esa postura, de esa acusación? Claro que hay una violación a derechos humanos. Algo que también se nos olvida y es otro detalle muy finito, el 220 del Código Nacional. Recordemos que se tiene la obligación de cumplir con el descubrimiento probatorio completo. Ejemplo, algo típico que pasa en la mayoría del país. Hay un dictamen en cuestión psicológico y entonces no te entregan la batería de pruebas, no te entregan la entrevista de la víctima. Claro que hay violación a derechos humanos. ¿Cómo te defiendes de un dictamen que tienes un cachito de información? Y la otra, no te lo entregan. Perfecto. ¿Y el 220? Porque recordemos que el 220 tiene esa excepción que permite efectivamente que no te entreguen el material probatorio completo siempre y cuando haya existido control judicial. A mí me han tocado un montón de casos que, ejemplo, no te entregan la batería de pruebas. Otro ejemplo bien frecuente en delincuencia organizada, testigo protegido, te entregan una entrevista toda tachoneada, te tachan el nombre de esa persona y jamás pasan por la audiencia del 220, donde un juez de control les autorice efectivamente no entregarte esa información, pero además otra cosa que no cuidamos, momentáneamente. Porque para cuando llegues a la intermedia de acuerdo al 220, te tienen que haber entregado absolutamente todo. Y eso no pasa. Y es un tema de ilicitud
donde claramente tenemos un área de oportunidad, pero como bien lo dices, no lo detectamos, decimos, ah, es un tema de cadena de custodia, ilícito. ¿Por qué? La cadena de custodia es un tema de forma, no lo olvidemos. No me entregó en el descubrimiento probatorio. Ah, es un tema de forma. No, hay un tema de violación a derechos humanos. Entonces, para mí la palabra clave es esa. ¿En qué está afectando realmente a la persona? Y para mí, además, aquí vamos a llegar a una respuesta importante, el derecho a ser juzgado con pruebas obtenidas lícitamente. Que este amparo que les sugerí hace ratito robustece muchísimo este tópico que hoy es esencial tener claro en la práctica. Buenísimos todos esos tips, Carla, muchísimas gracias. Siempre es un placer tomar el café contigo porque va uno aquí tomando el apunte, el ABC de todas estas cuestiones y estoy atenta a las preguntas y comentarios de todos en redes sociales y también aquí por Zoom. Ya Gabriel Méndez ha sido contestada a tu pregunta y a las de otros de ustedes. Y de esto último que comentabas, Carla, en lo que Adriancito nos ayuda a preparar nuestro pequeño comercial para servirnos más cafecito me da ganas de dar estos sorbitos de café. Uno, me da mucha risa esto que ahora comentas de que cuando pides el tema de lo telefónico, ¿no? Y te lo dan todo así súper editado, marcado. Cuando me he topado en esos casos, volteo a ver el documento y te juro que la expresión es como de, oye, compadre, si no lo pedí por INAI, porque te acuerdas que cuando se pide por transparencia, sí se suele supereditar todo y te marcan todo de negro, ¿no? Para que prácticamente no veas la información. O esto pasa mucho cuando defiendes a policías también con los famosos exámenes de control y confianza, ¿no? Que te dan todo así súper editado. Y eso pues no tiene caso. Pero en abono a los tips que Carla ha compartido ahora, les quiero hablar de uno más. Cuando ella se refiere a esta necesidad de que las y los policías generen esa entrevista a la cual ella se refería, ¿no? De, ay, pues tuvo miedo, ¿no? Y entonces no me quiso dar su nombre, pero sí me señaló el hecho, digamos. Volteen a ver, por favor, también el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, porque en ese protocolo se habla de una figura que se llama empadronamiento. Porque fíjate, Carla, que seguro te ha pasado, cuando tú le cuestionas al policía, oiga, pero ¿por qué usted no recabó más información? Y a mí me ha tocado que responden, porque no es mi obligación. Pues, ¿qué creen? Sí es su obligación y hasta en el protocolo que justamente nos da un A, B y C del actuar justamente del primer respondiente, se dice que la figura del empadronamiento es para estos casos en los cuales supuestamente las personas, ¿no? Tienen ese miedo a represalias y no te quieren dar, no te quieren decir, me llamo Alma Yesenia Peña Hernández, mi número es tal y vivo en tal lado. Pero sí existe la obligación de decir, ah, bueno, pues Alma Yesenia es una señora con tales características físicas, que aparentemente vive en tal domicilio, que estaba en el lugar. Es más, fíjate, Carla, es tan bonito ese supuesto porque de alguna manera obliga a los policías a tratar de justificar el por qué ese testigo estaba ahí, como para darle la credibilidad, ¿no? Del por qué pudo haber visto el intercambio de bolsita con algo verde adentro de mano a mano a 300 metros, ¿no? Pero supuestamente, o sea, se tiene que justificar así. Claro. Entonces, volteen a ver por favor a ese protocolo porque también por ahí les puede ayudar a apretar un poquito más, ya sea en el contrainterrogatorio o cuando ustedes tengan que hacer valer estas cuestiones. Bueno, pues comemos ansias por llegar también a conocer más de este tema que Carla nos ha sugerido para el café. Por favor, todos vamos a darle unos sorbitos en lo que vamos a este pequeño comercial. No se vayan y ahora regresamos.
Bienvenidas y bienvenidos todos. Estamos desarrollando el capítulo número 64 de Café con Derecho. En esta mañana me acompaña nuestra querida doctora y amiga Carla Pratt y me da mucho gusto en Facebook saludar. Carla, te manda muchos saludos la magistrada Griselda Elizalde. Ya sabes que siempre nos manda saludos desde Coahuila. Le mandamos un abrazo, ¿cierto? Un abrazo, tototote, gran amiga, además yo creo que admirada, respetada por muchísimos de nosotros y pues qué honor que nos esté acompañando y nos esté escuchando y pronto nos vemos por ahí en Coahuila, por cierto. Vamos a estar por Sí. allá pronto. Muy bien. Y además que justo dice que nos saluda con mucho frío también a Griselda y a otras personas que se han reportado desde Coahuila también con temperaturas bajas. Tomen mucho cafecito, tecito y estas cositas ricas, por favor. Y pues bueno, aquí en quienes están en la plataforma de Zoom, particular agradecimiento y abrazote y salucita para ustedes porque me encanta cuando tienen la cámara abierta y hacemos este ejercicio de ver nuestra taza y ver que aquí le hacemos el brindis juntos y esto así como Hugo ahorita, como va Carla y todos. Muchas gracias. Y antes de entrarle ya más otra vez al tema, Carla, nos están preguntando que de qué sabor te prepararon el café hoy. No Fíjate podemos que irnos sin saber. ahorita viene el barista, por aquí andaba, a ver qué Sí nos lo cuenta, porque vimos. sí, ahorita ya le dije que si por acá nos saluda en la comunidad Indecar, creo, como que yo siento que tiene saborcito a pumpkin, pero a ver, ahorita que por aquí, a ver, aquí el barista, a ver si les platicaba que además de un gran juzgador y ahora litigante, también es un gran barista, que nos salude, el juez Osorio, ¿no? Que lo invitamos. Hola. Hola, buen día, ¿qué tal? Ah, sí, Hola, hacemos y hola. sin pena, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Que tengo un gran barista en casa. ¿De qué nos tocó café hoy? Porque no, a ver, que nos cuente de qué es el jarabe de hoy. ¿Qué tal está? Buenísimo, como siempre. Es De qué nos tocó jarabe hoy? de gingerbread con un poquito de creamer de pumpkin Sí, spice. que es un gran Ah, barista, además de gran abogado. Salí Muy ganando el bien. nombre aquí. Un abrazo, doctor. Muchas gracias por consentir a Carla y hacer ese café tan rico y por pasar aquí a saludarnos. igualmente, saludos a todos. Estoy viendo ahí sus saludos. Saludos a la super magistrada Gris. Saludos a Cris y una felicitación a Indecaj por la apertura ayer de Sí, su nueva sede. Qué bárbaro Indecaj, qué trabajadores sabemos, Cris, y rico. Luis, Valeria, Don Isra, en fin, felicidades a toda la comunidad Indecaj y a la familia Indecaj. Muchas gracias. Ojalá Saludos, don Adrián. que pronto nos visiten en la nueva sede también. Y bueno, ayer se anunció la próxima apertura de la sede de Mérida, Yucatán. Tenemos Ah, que organizar una no, pues excursión ya, todos, por ya. favor, para Mérida en abril, a mediados de abril, que va a ser el evento de arranque por allá. Vámonos a Mérida a comer panuchos. ¿Ya? Les Hay que ¿Listo? cambio. preparar todo en Cancún y ya de ahí vamos a Mérida a la inauguración. ¿Va? No, pues si es así, les digo, ¿cómo se llama esta nueva ruta de Tren Maya? Y se bajan a Chiapas, por favor, y los espero en San Cristóbal también. Ya Va, está, ya ya está. estamos. ¿Cuándo vamos a Cancún? Cuando nos inviten. Ustedes díganos y ahí estamos en Cancún. Esperen, estamos pronto, estamos por ir pronto. Bueno, muchas gracias. Además, ya saben que entre Carla y yo tenemos talento para organizar viajes. No nos Sí, anden no se tentando, nos... ¿verdad, Carla? Sí, Porque no, no es lo nuestro. ok, pues bueno, después de este saludo y además, qué rico saborcito de ese café, Carla, porque creo que es de tus favoritos, ¿no? Por eso, Sin duda alguna. sabe ese doctor lo que hace, sabe. Sí, así es esto. Consentidísima. Qué bueno, qué bueno. Oye, mujer, pues ayúdanos ahora, porque justamente también están inquietos en estas cuestiones de criterios de amparo directo en revisión. Yo hace rato escribí en el chat el número del que comentaste, de este más reciente criterio, ¿no? Del 2022. Y el por qué justamente llegamos a tu propuesta para tema de este cafecito, que es el derecho de a no ser juzgados con prueba ilícita. Por favor. Efectivamente, a ver, algo que es frecuente, tengo que de empezar yo platicando, creo que tenemos muchos mitos en la audiencia. Uno de esos grandes mitos es qué pasa cuando llegas, por ejemplo, a un proceso penal en cualquier momento procesal y resulta que hay información que se obtuvo por medio de violación a derechos humanos a terceras personas. Ejemplo, me acaba de tocar una exclusión en intermedia hace algunas semanas súper interesante de información bancaria
que llegó, déjame ponerlo así, mágicamente a la carpeta de investigación. No es información, es información bancaria de la víctima que la víctima no aportó voluntariamente. Ella, porque claro, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de quién es el derecho, no? Pues de la persona a quien le pertenece la información bancaria, quien válidamente lo pudo haber aportado voluntariamente a la carpeta. Curiosamente no es así. Tampoco se pide control judicial, la aporta una tercer persona, que la pregunta clave es ¿y qué derecho tiene esa tercer persona para entregar la información bancaria de alguien más? Y aquí viene un largo debate que es, ok, pero la violación a derechos humanos no es al acusado, en este caso ya porque era intermedia, sino es a una tercera persona. Y entonces, ¿qué pasa? ¿La información se queda dentro del proceso? No, de ninguna manera. Y hay que dejarlo súper claro, porque a mí me ha tocado incluso juzgadores que dicen, ok, si hay violación a derechos humanos, que justo tiene mucho que ver con este amparo que les acabo de sugerir. No, no, pero torturaron a un coimputado, no a él. Sí, pero con la tortura realizada al coimputado, él aportó información que incrimina a esta persona. Y ahí es donde entonces entendemos que la base de todo esto es las personas tienen derecho a ser juzgadas con, con respeto a sus derechos humanos, específicamente que no se les juzgue con información obtenida ilícitamente. Y creo que esto entonces nos lleva a una respuesta bien clara. Esa teoría la tenemos que abandonar ya. No importa si la violación a derechos humanos fue directamente a una tercer persona, porque al final es información obtenida ilícitamente y eso provoca que contamine el proceso de este acusado y que se afecte su derecho humano a no ser juzgado con pruebas obtenidas ilícitamente. Y este amparo resalta muchísimo estos puntos. Algo que creo que también tenemos los abogados, a mí me llama mucho la atención que los abogados de pronto despreciamos mucho la teoría, ¿no? Es como, no, pero es que la práctica, que claro, es importantísima, pero con un buen ejercicio y un soporte teórico atrás. Esas horas de sentarnos a estudiar son bien importantes. Y algo que yo noto es que no detectamos que en el tema de prueba ilícita hay cuatro corrientes para entender el tema de prueba ilícita, ¿no? Por ejemplo, y esto también nos permite responder otra pregunta, ¿los particulares podemos generar prueba ilícita o no? Claro que sí, por lo menos a la luz de la corriente que sigue México. Y si me lo permites aquí incluso para tener un poquito de soporte visual y les quiero recomendar un artículo que yo amo. Bueno, la primera pregunta sería, ¿y cuáles son esas cuatro corrientes? Que para esto, claro, daría para hablar un ratote, pero mira, por ejemplo, a ver, aquí tenemos estas cuatro corrientes, ¿no? Para meter un poquito de soporte visual. La corriente del efecto disuasor, de la protección de derechos, de la integridad, de la justicia del procedimiento. Y esta parte que es súper, súper, súper teórica, pero en la práctica nos hace una diferencia enorme. Porque, por ejemplo, yo he tenido juzgadores que en audiencia te dicen, "Ah, desde mi perspectiva, los particulares no pueden generar prueba ilícita. ¿Qué están haciendo? Aplicando la corriente del efecto disuasor, que desde mi perspectiva, y creo que este amparo que les acabo de dar ya nos permite cerrar estos largos debates, no es la aplicable en México. El otro ejemplo que daba yo ahorita, es que la violación a derechos humanos no fue al acusado, sino fue a una tercer persona y aplican la segunda corriente, la corriente de la protección de derechos. Y eso es inmensamente incorrecto. La corriente que en México debemos de seguir es la de la justicia del procedimiento. ¿Por qué? Y insisto, quiero aquí ser visual porque creo que luego esta parte se nos olvida. Veamos el 20 constitucional. El 20 constitucional es clarísimo. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. El 20 constitucional nunca dice si esos derechos se violentaron al acusado, pero a otra persona no. Si la violación a derechos humanos la provocó un policía, pero el particular no. No. Nuestra constitución es súper, súper absoluta. Y este amparo que yo mencionaba, sugerencias, léanlo por ahí a partir más o menos del párrafo 100, bueno, léanlo completo, pero denle especial importancia a partir del párrafo 150
donde justo habla muchísimo de lo que hemos estado insistiendo, el derecho a no ser juzgado con pruebas obtenidas ilícitamente. Creo que hay párrafos aquí que vale la pena muchísimo resaltar. Por ejemplo, el párrafo 151. Si me das oportunidad, igual lo voy a compartir aquí. Vean, por Adelante. ejemplo, vean lo que dice. Esta primera sala ha sido firme en sostener que si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales, y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular, recordemos que aquí hay un tema donde se empieza a equiparar lo irregular a lo ilícito, aunque hemos pasado por muchos momentos, no puede ser considerada válida. Y vamos como aquí nunca dice. Y si esos derechos humanos se violentaron directamente al acusado o a una tercera persona, vean incluso el 152, no se admitirá prueba alguna contraria a derecho. Y si ya se desahogó, que yo ahí cambiaría ese término, ya en sistema acusatorio debería decir, de ser, si ya hubo producción o incorporación, se le debe de restar todo valor probatorio. De verdad es una joya este criterio porque nos habla de ese derecho a ser juzgado con pruebas lícitas y nos permite cerrar todos estos mitos que yo platicaba. Ahorita me encantaría también recomendarles, les decía yo, un artículo. A ver, la sugerencia es leer el manual sobre derechos humanos y prueba en el proceso penal. Les voy a compartir también la imagen para que lo ubiquen fácilmente. Es este moradito, manual sobre derechos humanos y prueba en el proceso penal de la Corte de Libre Acceso, ya saben ustedes. Y el artículo que les estoy recomendando es este primero capítulo de regla de exclusión de la prueba ilícita. Es un articulazazazazazazo. Y justo les habla con mucho detalle de estas cuatro teorías que yo les acababa de decir, que de verdad hacen una diferencia enorme. Algo que yo noto y lo digo respetuosamente es que de pronto nos encontramos con juzgadores que generan estos criterios individuales, porque no lo puedo llamar de otra manera, lo que te decía, ¿no? Mi criterio es que los particulares no pueden generar prueba ilícita. Mi criterio es que si la violación a derechos humanos fue a una tercera persona y no directamente a los derechos del acusado, se queda en el proceso. Desde una perspectiva teórica es muy respetable y muy interesante y podemos debatir lo que quieran de ello, pero no es la corriente establecida en el 20 constitucional, ni tampoco en este criterio tan interesante de la primera sala, este amparo directo en revisión 2926 diagonal 2022. Entonces tenemos que ir saliendo de esos mitos, pero sobre todo saberlo defender, porque cuando llegas a plantear un tema de ilicitud, muchas veces los juzgadores resuelven este tipo de cosas y perdón, pero tenemos mucho por dónde pegar porque esas corrientes no son aplicables en México. El otro enorme problema, ¿no? Planteas un tema de incidencia, de nulidad, por ejemplo, en audiencia inicial o en etapa de investigación y el típico argumento que siempre alguien saca en la audiencia. Me ha tocado incluso contrapartes, ¿no? Su señoría, no es el momento procesal oportuno. Ese es un tema de intermedia. Por favor, no olvidemos el 97 del Código Nacional, primer párrafo. La norma es clarísima. En cualquier momento. Y en cualquier momento es en cualquier momento, claro. La etapa de juicio es otra historia, ya lo platicamos, pero eso nos lleva a entender que en cualquier momento de la etapa de investigación o de la etapa intermedia podemos plantear una incidencia de nulidad. No lo olvidemos porque es frecuente, ¿no? Los jueces que no quieren entrarle a esto y que no quieren decretar la nulidad de información ilícita, bueno, es que eso ya es un tema de más adelante. Es que no es el momento procesal oportuno. 97 del Código Nacional es clarísimo, no lo olvidemos, por favor. Sí, es que ese es de miedo, ¿no? Y también como se dice vulgarmente, ese punto de ir pateando el bote, pateándolo, porque si estás en inicial te dicen, bueno, eso, debatan la admisión en intermedia. Llegas a la intermedia y no, ese es tema de valoración en juicio, váyanse a juicio. Y bueno, estás en juicio y ya te dicen, señora defensora, haga valer lo que guste en su amparo. Ah, ya. ¿No? Y entonces nunca nadie le entró. Y hay Claro. que saber justamente, aparte del en todo momento, ¿no? Estas particularidades de, por estrategia también, ¿no? Cuándo, cómo y qué conviene. Querida Carla, pues son ya las 8:45 de la mañana y
es momento de empezar a hacer el cierre de este episodio que ha estado tan rico y tan interesante. Muchas gracias a tantos comentarios y a tantas personas conectadas. Pero también antes de irnos, queremos contarles de actividades que Carla tendrá académicamente en INDECAJ y de las cuales estamos muy contentos. La primera de ellas, Carla, y que justo en el desarrollo de esta charla te preguntaba yo mucho sobre cuestiones de técnicas de litigación, porque pronto contaremos con tu participación justamente en un curso de técnicas de litigación que he organizado y que además ponte ahorita la de técnicas de litigación, porfa, Adriancito. Que pues bueno, es así como nos conocimos y de tus temas favoritos y que bueno, en esta ocasión hablarás de interrogatorio, pero que estás de acuerdo también para luego poder llegar a técnicas de apoyo de memoria, evidenciar contradicción, propiamente de contrainterrogatorio y estas cuestiones. Primero es bien necesario identificar el tipo de preguntas. ¿No? Básico, el Totalmente. tipo de preguntas en el que estamos, porque si no, pues así no vas a poder entender la regla, no vas a saber qué objetar y todas estas cuestiones. Y que, pues bueno, vean, esta clase Carla la impartirá el día 24 de febrero online de 5 a 8 de la noche y que estoy muy contenta también porque en este curso de técnicas de litigación lo tenemos de corriente internacional porque también nos acompañará Juan Sebastián Fajardo Venegas, que desde Colombia, y él ya experto en tema de contrainterrogatorio, acompañando a otros profesores y profesoras mexicanos, pues engalanan este curso. Si ustedes así lo desean, se pueden inscribir por sesión individual o también al curso completo. Entonces, sobre de este curso estamos ya muy ansiosos de tenerte, Carla. Encantada, será un gusto que además, como bien lo dices, creo que compartimos el disfrutar, hablar de técnicas de litigación que nos encanta. Y algo que dices bien importante, separar claramente la diferencia entre una pregunta abierta, cerrada, sugestiva, que ya lo estaremos platicando en el curso, y también entrar un poquito a esa parte práctica, que creo que es súper esencial en nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje. Así es que será un gusto y por ahí estaremos hablando de técnicas de litigación. Será un honor y gracias por la invitación, como siempre, Indeca. Muchas gracias, Carla. Y tengo que aprovechar estos últimos minutitos para contarles, ahora sí, Adrián, porfis, como les contábamos hace un momento, el día de ayer, con la maestra Cristina Ortega Camacho y otros profesores de INDECAJ, se inauguró una segunda sede en NESA, en el Estado de México de INDECAJ, y que además doble gusto, o sea, no solo por inaugurar otra sede, sino que el tremendo gusto para esta es porque contamos con una sala de simulación de audiencias. Y les quiero contar que la va a inaugurar justamente Carla Pratt en este taller especializado en etapa intermedia. La primera simulación de audiencias, amiga, será tuya con los alumnos, justamente en estas clases híbridas. Y que pues mañana es la primera, mañana y el día sábado, mañana por la tardecita, pero en esta ocasión sobre etapa intermedia. Y que justo se presta muchas cosas de las que platicamos en este episodio, ¿no, Carla? Sobre lo que se discutirá en torno a la prueba, pero además también en otras cuestiones más técnicas que se refieren a la etapa intermedia en esta nueva sede de NESA. Así que si ustedes desean también formar parte de esta primera simulación en la sala, de esta primera práctica, y que seguramente será como el remojón de muchísimas horas de audiencia que tendremos por ahí, pueden inscribirse ahora mismo para acompañar a nuestra querida Carla. Súper prometedora esta sesión de mañana también, ¿no? Sí, además hacer una parte también muy práctica. Hay quien dice, y yo lo comparto, que los juicios se ganan en intermedia, no en juicio. Y la verdad es que sí, donde tenemos la oportunidad de excluir la información ilícita, por ejemplo, a la contraparte, frente a también otras cuestiones. Entonces, mañana vamos a estar platicando, perdón, en sesión virtual. Y el sábado vamos a estar presencial. Un enorme honor inaugurar ya el primer taller por ahí de estas nuevas instalaciones de INDECAC, que siempre están al día y que siempre están trabajando durísimo. Mis respetos a todo el equipo de INDECAC, por supuesto Alma, que también forma parte de ese gran equipo. Y pues será un honor y vamos a estar platicando ahí
de cómo presentar la acusación, de cómo llevar a cabo el escrito del 338, del 340, algo que tenemos que estar platicando, esto que usamos mucho en la jerga de contestación de la acusación. Ya platicaremos que la acusación no se contesta, que es algo que tenemos muy en la jerga, que no tiene nada que ver con lo que establece el 338 y el 340. Veremos cómo hacer estos ejercicios, cómo cumplir con el descubrimiento probatorio y luego ya haremos taller para la audiencia intermedia y practicaremos cómo plantear exclusiones justo por ilicitud, por sobreabundancia, etcétera. Así es que los esperamos por ahí en viernes virtual, sábado presencial, por ahí con Indecaj. Muchísimas gracias, Carla. Pues miren, muy prometedoras las clases que tenemos que les hemos compartido, que además no los quiero atiborrar ahora como con la agenda de Carla, pero pues también ella ha ideado una nueva generación en la especialidad de audiencias orales. Va a estar el doctor Osorio y otros grandísimos también, súper fregones cada uno en su tema y todos ustedes pueden acceder a estas actividades. Alguien preguntaba por ahí y contesto ahora, no son las clases, ahí está, miren, la especialidad premium en audiencias orales coordinada por nuestra querida Carla Pratt, la acompaña Arturo Castañeda, el doctor Eduardo Osorio, el extraordinario Roberto Pozán, el también juez en retiro César Hernández. Y quiero aclarar también que las actividades que nosotros les presentamos no son exclusivas presenciales, en su mayoría son híbridas. Entonces, si ustedes tienen primero el privilegio de acudir y estar ahí directamente en la sala de audiencias gozando de estos ejercicios, pues es maravilloso, ¿no? Porque nos acercamos más a la realidad y a sentir esta vibra de simular las audiencias. Pero si ustedes están en el interior de la República y no les queda tan práctico ni Ciudad de México ni Estado de México por ahora, por supuesto que se pueden inscribir de manera online. Y Carla, lo mismo los pones a simular también en online, ¿no? O sea, también hacemos ejercicios Totalmente. así. No crean que porque están en el Zoom son meros espectadores, ¿no, Carla? Porque aquí decimos, a ver, fulano, va al ejercicio. Sí, que además esto es algo bien real porque hoy en muchas partes del país, en materia federal, por ejemplo, en ciertas partes del país, las audiencias siempre son virtuales, en materia local también, así es que igualito que como llegamos a una audiencia inicial, intermedia de manera virtual, podemos hacer los talleres virtualmente, así es que sí, por supuesto, inscríbanse. Vamos a estar también con este nuevo programa de especialidad en audiencias orales. Va a estar ahí, como bien lo decías, el juez Osorio. Y pues los esperamos. Hay mucho para este año, presencial y virtual, y será un enorme honor compartir con ustedes y con toda la comunidad INDECAJ. Muchísimas gracias, Carla. Pues bueno, ha llegado el momento de cerrar este episodio también con la puntualidad que caracteriza a todos y cada uno de los episodios y de la producción de Café con Derecho. Muchísimas gracias, Carla, porque sabemos también que encontrar un huequito en tu agenda es un reto, más complicado que ir a audiencia. Para mí un honor siempre que me invita y siempre que me invita particularmente, por supuesto, Alma, luego vemos ahí siempre tenemos ahí un huequito para compartir con las buenas amigas y además con una institución a quien tanto queremos y a quien tanto respetamos y admiramos. Muchísimas gracias. De verdad, te mando un abrazote. Gracias por permitirnos compartir ese café, además que suena tan rica esa combinación de la cual pudiste disfrutar en esta mañana. Y pues bueno, ya saben que siempre estamos los días lunes y jueves de 8 a 9 de la mañana en Café con Derecho. Ayúdanos a compartir estas transmisiones. Recuerden que luego pueden repasar todos los episodios desde el canal de YouTube. Si varios se quedaron ahora como de quiero repasar el ABC y los artículos y todo esto que Carla nos compartió hoy, vayan a YouTube y por ahí se queda la grabación y también van a poder repasar esto. Y pues te mando un abrazote, amiga. Muchas gracias siempre por estar aquí. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta mañana. Eh, Tápense bien, que hay frente frío, tomen mucho café, estudien mucho, por favor, porque tenemos que ser mejores litigantes y mejores personas cada día. Nos vemos el día lunes. Y quienes deseen más información sobre nuestras actividades, proceso de inscripción, costos y estas cuestiones, ahora fuera del aire nos quedamos para darles más informes. Hasta la próxima. Chao, Carla, muchas gracias. Gracias, Alma. Un abrazo.